en alimentos. Se va a hablar sobre los estudios en tiempo real y los estudios en condiciones aceleradas. Para mí es un enorme placer y orgullo presentarles a Manuela López. Ella es microbióloga industrial y hace parte del equipo de Laboratorio de Microbiología de Alimentos de Bogotá, Colombia, y es quien lidera los estudios de vida útil desarrollados en el laboratorio. Quiero destacar muy brevemente la amplia experiencia que tiene Manuela, la cual ha sido adquirido dentro del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de Bogotá en el área de análisis especiales. Esta es un área que está dedicada específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la investigación y el desarrollo de pruebas o estudios específicos requeridos para sus procesos internos. Entonces, damos comienzo, Manuela. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, quiero dar inicio a esta presentación en línea de la cultura de ALS, donde la seguridad siempre es una prioridad. De ello, quiero destacar que actualmente en los laboratorios de ALS de Latinoamérica estamos trabajando con estrictos protocolos de bioseguridad mediante la implementación siempre del uso del tapabocas, la limpieza y desinfección de las áreas y el lavado continuo de manos de todo el personal involucrado en los procesos operativos. Del mismo modo, estamos haciendo uso de una aplicación desarrollada por el equipo de HSE, mediante la cual se hace el seguimiento o monitoreo del estado de salud de todos los colaboradores, no solo de aquellos quienes asisten a hacer tareas operativas dentro del laboratorio, sino también de aquellos que están realizando home office. Para quienes no nos conocen o están acá, quiero presentarles a nuestra empresa. ALS es un laboratorio líder en inspección y que se encuentra en más de 65 países alrededor del mundo. Contamos con más de 350 sedes con diferentes líneas de negocio. Actualmente tenemos un equipo de más de 15.000 colaboradores que tienen una alta competencia técnica. Todos nuestros laboratorios trabajan en línea a la norma ISO 17025 y hemos estado en el mercado por más de 40 años, procesando más de 40 millones de muestras anuales. Bueno, ALS, para contarles un poco de nuestra historia, fue fundado en el año 1863 en Australia y empezó en su presencia en América Latina en el año 2002 mediante la adquisición de un laboratorio de la línea ambiental en México. Ya para el año 2012, ALS se encontraba posicionado en múltiples países de la región, como lo son Argentina, Brasil, Perú y Ecuador. Para el año 2016, en busca de diversificar el portafolio de servicios y de ampliar las propuestas de valor a diferentes líneas de negocio, se adquirió en Colombia un laboratorio de control de calidad de alimentos y en Brasil también se adquirió un laboratorio de control de calidad de alimentos para el año 2017. Nuestros laboratorios de alimentos están enfocados hacia los análisis microbiológicos, físico-químicos, sensoriales y determinación de vida útil y muchos otros servicios. Ya para seguir ampliando toda su línea de servicios, ALS adquirió en el año 2018 y 2019 laboratorios farmacéuticos en Brasil y en México. Para nosotros en ALS es muy importante tener claro cuáles son los objetivos frente a la propuesta de valor que queremos brindar a nuestros clientes cuando adquieren un servicio, porque no queremos solo ser un laboratorio más, sino ser un aliado estratégico. Y para ello tenemos unos valores centrales. Los valores de nuestra compañía están alineados con creer en nuestra capacidad, tener siempre la seguridad como prioridad, el trabajo arduo y la mejora continua, exceder siempre las expectativas de nuestros clientes y trabajar con honestidad e integridad. También estamos encaminados hacia el desarrollo de todo nuestro personal y hacerlo mejor todo el tiempo y celebrar el éxito. Cuando tenemos claro esos valores centrales de nuestra compañía, entonces podemos ofrecer esa propuesta de valor a nuestros clientes que está ligada a la ciencia, al servicio y a la confianza en los resultados. Esto es lo que nosotros denominamos ALS Experience, donde buscamos siempre exceder las expectativas de nuestros clientes y brindarles información en un periodo de tiempo más corto que le permita a nuestros clientes tomar decisiones en tiempo real y con resultados seguros.
Bueno, entonces ya entrando en materia, el objetivo de esta charla es conocer de forma general todos los conceptos, el diseño de las pruebas y los modelos matemáticos que están involucrados en la estimación del tiempo de vida útil de productos de consumo masivo. Bueno, entonces, como saben, conocer el tiempo de vida útil de un alimento siempre ha sido de gran importancia, no solo para la industria alimentaria o los productores, sino también para los consumidores. Actualmente los consumidores cada vez incrementan más las demandas frente a las características de calidad y de seguridad que requieren en los alimentos que están consumiendo. De allí entonces que las empresas siempre estemos encaminadas hacia el desarrollo o la mejora de la calidad organoléptica de nuestros productos, pero también en ofrecer productos que sean inocuos, que sean seguros y que sean nutritivos. Esto siempre nos lleva en aras a desarrollar procesos de innovación y de investigación donde estamos encaminados a satisfacer todas estas necesidades de los clientes o de los consumidores. De allí entonces que los alimentos que estamos adquiriendo deban cumplir con ciertos requerimientos y uno de ellos es que tengan una estabilidad. ¿Pero qué es la estabilidad? La estabilidad es la capacidad que deben tener los alimentos para retener durante un periodo de tiempo todas sus características organolépticas de calidad, de seguridad y de inocuidad. Dependiendo de esta característica de estabilidad, entonces va a estar o se va a poder determinar el tiempo de vida útil de un alimento. Alrededor del concepto de vida útil siempre han habido demasiadas definiciones, pero puntualmente cuando hablamos de vida útil de un alimento estamos hablando de tiempo. La vida útil es un periodo de tiempo durante el cual el alimento va a permanecer seguro y apto para el consumo, siempre y cuando éste sea almacenado bajo las condiciones óptimas que el fabricante ha definido para este alimento. Esto significa dos cosas. La primera es que durante este tiempo el alimento no va a estar deteriorado ni va a perder ninguna de sus características organolépticas, físico-químicas o sensoriales y que tampoco va a perder sus características nutritivas que se encuentran declaradas en el rótulo. Del mismo modo, tampoco deben haber formaciones o puede haber un riesgo de intoxicación para el consumidor debido o a la presencia de microorganismos o al desarrollo de sus toxinas al interior del alimento. Entonces, para conocer la vida útil de un alimento es necesario que tengamos en cuenta todos los factores que van a influenciar la duración del mismo. Entonces, tenemos factores intrínsecos y tenemos también factores extrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, son todos aquellos que se encuentran ligados a la naturaleza del producto. Según el producto que yo esté ofertando, entonces voy a tener ciertas características o cierto perfil que me va a determinar la duración de mi alimento. Entonces podemos hablar de factores intrínsecos como lo son la actividad acuosa, la actividad del agua, que es toda el agua que se encuentra disponible dentro de un alimento. Es un agua que no está ligada a ninguna otra molécula y que va a mediar todas las reacciones que se llevan a cabo al interior del alimento. Esta actividad del agua está en un rango de 0 a 1 y dependiendo de esta disponibilidad que haya en mi alimento, también va a favorecer o no el desarrollo de microorganismos. Tenemos el pH, esta es una escala de acidez que va de 1 a 14. El pH de mi producto final está mediado también por todos los componentes que hayan en su formulación, los aditivos, las materias primas, todo esto entonces va a determinar cuál va a ser el valor de pH de mi producto. Entonces, entre más compuestos ácidos tenga, el pH va a ser menor o entre más compuestos básicos tenga, el pH de mi producto va a aumentar. Igualmente, este valor de pH va a favorecer o no el desarrollo de diferentes microorganismos que van a estar implicados en el deterioro de mi producto. Tenemos las materias primas. Estas juegan un rol trascendental en la determinación de vida útil de un alimento debido a que no podemos ver las materias primas como algo aislado, sino que las materias primas deben verse como algo importante debido a que la calidad de estas van a determinar también la calidad y las características de mi producto final. Si mi materia prima tiene, por ejemplo, una alta carga microbiana, esta también va a determinar cuál va a ser el perfil microbiológico de mi producto. Por ejemplo, las materias primas tienen un perfil también establecido, microbiológico, físico-químico y sensorial. Y dependiendo de ello, también se van a mediar las reacciones o las interacciones que hay al interior de mi alimento. Si tengo una materia prima que es rica en un contenido proteico, es
posible que yo vea una degradación mediada por el desarrollo de bacterias. Si por el contrario tengo una materia prima que es rica en ácidos grasos, voy a ver procesos de enranciamiento, o si tengo una materia prima rica en carbohidratos, voy a ver el desarrollo de otros grupos microbianos como lo son los mohos y las levaduras. De allí entonces que descoja con mucho rigor la calidad de las materias primas, porque estas van a influir de forma decisiva en la calidad de nuestro producto final. Y finalmente tenemos todo lo que está relacionado con la formulación del producto, que va a influenciar cuánto va a durar mi producto, todas las etapas de mi proceso productivo, los aditivos, las materias primas, todo ello entonces va a determinar el perfil final, cuál va a ser mi actividad del agua, cuál va a ser mi pH, y finalmente cuando ya tengo definido esta formulación, entonces voy a poder evaluar y controlar los factores extrínsecos. Dentro de estos factores extrínsecos, el que juega un rol más importante siempre va a ser la temperatura. Tener claro cuál es la temperatura de almacenamiento de mi producto también entonces me va a permitir a mí controlarla y garantizar que el tiempo de vida útil va a ser mucho más amplio. Esto va también en línea con todas las condiciones de almacenamiento y distribución, debido a que si mi producto tiene una estabilidad físico-química, microbiológica y sensorial, pero no le doy las condiciones óptimas de almacenamiento, voy a ver un impacto importante en la reducción del tiempo de vida útil de mi alimento. Seguimos con el envase. El envase es supremamente importante porque no podemos ver el envase únicamente como algo que me contiene mi producto, sino que el envase es la segunda piel de mi alimento. El envase no solo me contiene, sino que me protege, hace que mi alimento entonces conserve sus características durante un periodo de tiempo más largo, y debemos ver o buscar un envase que trabaje a favor de nosotros y no en contra, es decir, que no vayamos a ver migración de sustancias del envase al alimento, sino que por el contrario, la atmósfera o el tipo o material de envase que estoy utilizando sea uno que me favorezca conservar todas las características de estabilidad inherentes a mi producto. Finalmente, tenemos las condiciones sanitarias del proceso. Controlar todos estos puntos donde puede haber contaminación, como en las superficies, como en los manipuladores, en los ambientes, durante mi proceso productivo, va a garantizar que mi producto final sea un producto seguro, sea un producto inocuo, y no que mis condiciones de proceso antes representan un riesgo para la calidad del producto final. Ya una vez conocido cuáles son los factores que influyen en el tiempo de vida útil, también es importante entonces conocer cuáles van a ser las alteraciones que van a hacer que nuestro alimento no sea aceptable o apto para el consumo humano. Cuando hablamos de alteraciones en un alimento es cuando ya en este vemos reacciones que no son aceptables para el consumidor, sean cambios organolépticos, cambios físico-químicos o cambios microbiológicos. De allí entonces podemos hablar que el alimento es un sustrato complejo que tiene una característica de senescencia. Si bien tiene una estabilidad durante un periodo de tiempo, también después de que pasa un tiempo establecido, empieza a perder sus características, y estos procesos son irreversibles. De allí entonces podemos clasificar en tres esta alteración de los alimentos. El primero, podemos tener una alteración química. Por lo general, estas alteraciones químicas están mediadas por procesos de luz y de oxígeno, donde podemos ver reacciones enzimáticas, oxidaciones de grasas y proteínas, y podemos ver también el pardeamiento no enzimático. Cuando hablamos de pardeamiento no enzimático, entonces podemos hablar de reacciones de caramelización o de reacciones de Maillard, donde las proteínas que están en el alimento van a interactuar también con los carbohidratos mediante una serie de reacciones complejas, y van a dar lugar a coloraciones pardas en el producto. Muchas veces no solamente se da el cambio en el color, sino que se dan cambios en las características de olor y de sabor. Estas reacciones de pardeamiento no siempre son malas, a veces son deseables, por ejemplo, en los productos de repostería, en los panes, en las galletas, pero a veces entonces hacen que el producto sean inaceptables, por ejemplo, una reacción de caramelización en la leche, cuando esta ya se torna como color café, ya no es deseada por el consumidor.
Tenemos reacciones como la oxidación de las grasas, mediante la cual se producen compuestos volátiles que producen también cambios en los aromas. Estas reacciones no son deseables y por lo general están mediadas por el tipo de ácido graso presente en el alimento y también están mediadas por la cantidad de oxígeno con la cual está interactuando nuestro alimento. Tenemos las alteraciones de tipo físico. Estas siempre se da cuando hay abuso de las condiciones ambientales en las que está nuestro producto. Podemos ver ganancia o pérdida de la humedad, cambios en los empaques como golpes o abombamiento, efectos que pueda tener la temperatura o incluso la presencia de materiales extraños, presencia de insectos, de parásitos y de roedores. Cuando tenemos estos cambios físicos, no solamente puede estar involucrado de forma visual nuestro producto, sino también la seguridad del mismo. Y finalmente tenemos la alteración de tipo biológico. Cuando hablamos de alteración de tipo biológico, está mediada por todos aquellos organismos que pueden desarrollarse al interior de mi alimento. Entonces, es importante tener en cuenta que según el tipo de alimento que yo voy a ofertar, al que le estoy evaluando la vida útil, y sus características, según esto entonces también voy a ver un desarrollo microbiológico. Es importante saber qué tipos de microorganismos se pueden desarrollar en mi producto y también en qué concentración están. Este desarrollo microbiológico va a generar cambios en características de color. Por ejemplo, si tengo el desarrollo de Pseudomonas aeruginosa en cárnicos, voy a evidenciar un color verdoso debido a la piocianina de la bacteria. Si tengo cambios en el olor o cambios en la textura, por ejemplo, la producción de limosidad cuando ya la carga microbiana es muy alta, o hay presencia de muchas bacterias acidolácticas, voy a poder evidenciar limosidad en la superficie de mis productos y esto ya lo va a hacer no solo inaceptable, sino inseguro para el consumo humano. Entonces, para establecer el diseño de una vida útil en un alimento, hay tres pasos que son fundamentales que siempre debemos seguir. El primero de ellos es que vamos a establecer el estudio. Entonces, vamos a establecer cuál es el objetivo, a determinar cuál es el alimento que vamos a evaluar y a partir de esto debemos conocer siempre muy bien nuestro producto, cuáles son sus características, su perfil microbiológico, entonces qué patógenos puedo esperar que crezcan, qué microorganismos indicadores puedo esperar que crezcan o cuál es su perfil nutricional, es rico en qué macronutriente o su perfil sensorial, cuál es el sabor esperado, el color esperado de mi producto y cuando conozco la totalidad de estas características, entonces también puedo identificar cuáles van a ser los tipos de descomposición que van a haber en mi producto. Por ejemplo, si tengo un producto que ha pasado por un proceso de esterilización, entonces voy a identificar que la descomposición en ese producto probablemente no va a estar por la parte microbiológica, sino que la descomposición del producto se va a generar sobre todo, por ejemplo, por un cambio en una característica organoléptica, color, sabor, o puedo perder características nutricionales. Entonces, cuando yo conozco mi producto, conozco cuáles van a ser sus fallas y esto me va a permitir identificar cuáles van a ser estos ensayos que me van a dar a mí información valiosa frente a la vida útil de mi producto. Porque entonces la idea es siempre evaluar estas variables que me van a decir a mí, ya el producto no cumple, ya el producto perdió alguna de sus características esperadas, entonces me permite ya dar inicio al estudio. Entonces, el segundo paso para el diseño de una vida útil de un alimento es realizar el estudio. Debo identificar cuáles van a ser mis condiciones de almacenamiento. Entonces, voy a identificar si voy a evaluar una vida útil en tiempo real o una vida útil acelerada, cuál es la temperatura de almacenamiento en la que debo almacenar este producto. Y cuando ya la defino, también entonces voy a lograr definir equipos, voy a lograr definir cómo voy a controlar esta temperatura que va a ser, o esta condición de almacenamiento, que va a ser lo que va a guiar el estudio de vida útil. Seguido, también tenemos que determinar cuál va a ser la frecuencia y cuáles son los tiempos de análisis que va a tener el producto. Es decir, también es necesario que yo conozca el tiempo de vida útil esperado. Este puede ser debido a que yo ya tengo conocimiento frente a tipos de productos similares, porque he verificado en la literatura cuál sería el tiempo de vida útil esperado o similar de este tipo de productos, o porque en el mercado hay productos también similares. Entonces, por ejemplo, tengo un tiempo de vida útil esperado de 30 días.
Entonces, no lo voy a evaluar estos 30 días, sino que lo voy a evaluar un poco más extenso, hasta el día 35 o hasta el día 40, para poder evidenciar cuáles van a ser los cambios. Entonces, cuando ya tengo establecido cuál va a ser como ese tiempo de evaluación, entonces voy a verificar cuál va a ser la frecuencia. Entonces, voy a evaluar en el tiempo 0, y después de eso, ¿qué tiempo? El tiempo 10, el tiempo 20, el tiempo 15, y ya cuando esté llegando como a mi punto de corte, entonces evalúo en el tiempo 30, 32, 34, 35. Entonces, tenemos que determinar desde el principio cuál va a ser esta frecuencia y cuáles son los tiempos en los que vamos a analizar las muestras. Conocer esta información también nos va a permitir conocer cuál es la cantidad de muestras que requerimos para el estudio. ¿Por qué? Porque si hacemos una evaluación, por ejemplo, de 10 días o de 10 tiempos, perdón, donde se requiera una muestra de 500 gramos y únicamente recibimos en el laboratorio 5 muestras, a mitad del estudio ya nos vamos a quedar sin muestra para evaluar. Entonces, lo ideal es que todas estas variables sean tenidas en cuenta antes de dar inicio para que el estudio pueda completarse en su totalidad. Y ya cuando he definido estas variables, entonces también debo definir cuál va a ser el criterio en el que ya mi vida útil del alimento no cumple más. Entonces, muchas veces esos criterios pueden ser dados por normas nacionales. Acá en Colombia, por ejemplo, si tenemos un cárnico procesado cocido, entonces lo vamos a evaluar por la norma técnica colombiana 1325. Entonces, cuando tenga un recuento de 100.000 mesófilos aerobios, sé que es mi punto de corte porque ya no cumple con lo que me indica la norma. Sin embargo, también podemos tener otro tipo de criterios de corte. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cárnicos crudos que sean evaluados por la resolución 2690. Si bien esta únicamente nos da como unos parámetros frente a microorganismos patógenos, no nos da unas variables para evaluar microorganismos indicadores para determinar cómo se comporta el alimento. Entonces, aquí tengo que definir cuál va a ser mi criterio de corte. ¿Va a ser un criterio sensorial o va a ser un criterio que yo saque por la literatura donde me diga que a cierta densidad microbiana el alimento ya no es seguro? Entonces, conocer mi alimento también me va a permitir identificar esos ensayos a realizar y del mismo modo identificar cuáles son los criterios donde mi vida útil ya no cumple. Y finalmente, entramos a una etapa de monitoreo y revisión donde se ejecuta el estudio y vamos realizando un análisis de datos. Cuando estamos haciendo evaluaciones de vida útil en los productos, es importante tener en cuenta que los análisis de datos deben realizarse no al final del estudio, sino a medida que se va ejecutando, debido a que debo observar si hay algún cambio, si hay algún recuento por fuera de lo normal o si hay la presencia de algún patógeno, y de este modo pueda generar una alerta y detener o determinar inmediatamente cuál es la vida útil de ese producto y las causas del por qué hubo ese punto de corte. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cuándo es que se debe realizar la vida útil de un alimento? Como les mencionaba al inicio de la presentación, muchas veces estamos encaminados hacia la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Entonces, cuando estoy buscando desarrollar nuevos productos, debo estudiar el mercado, debo estudiar el concepto del producto que quiero desarrollar, debo estudiar cuáles son las necesidades del cliente y cómo las voy a suplir. Entonces, cuando tengo ya claro el concepto de qué es lo que yo quiero ofrecer, entonces voy a empezar el desarrollo de pruebas piloto, donde voy a determinar cuál es la formulación más idónea para ese producto que yo quiero ofertar. Entonces, después de que ya encuentro la formulación ideal, voy a estandarizar mi proceso productivo de modo que siempre pueda generar de forma constante el mismo producto con los mismos perfiles microbiológicos, físico-químicos y sensoriales. Cuando puedo ya estandarizar mi proceso, donde toda mi línea es homogénea, puedo entonces garantizar o empezar a determinar cuáles van a ser las variables de almacenamiento que van a tener un impacto o que deben controlarse en la vida útil de ese producto que yo voy a evaluar. Entonces debo conocer cuál va a ser el empaque que voy a utilizar, si debo tener unas condiciones de temperatura muy puntuales, por ejemplo, debe ser un producto congelado o si por el contrario el producto puede estar a temperatura ambiente. Cuando determino todas estas variables, entonces puedo entrar a ejecutar un estudio de vida útil para conocer cuál va a ser la duración de mi producto. También es importante que la vida útil de un proceso debe realizarse cuando hay algún cambio en la línea productiva, cuando voy a cambiar alguna materia prima,
cuando voy a cambiar la formulación, cuando estoy cambiando algo que puede tener una influencia directa sobre la vida útil de mi producto. Entonces, allí es que debo realizar un estudio. Como les mencionábamos, hay muchos tipos de estudios para la determinación de vida útil. En este momento vamos a hablar de dos tipos, que son la vida útil en tiempo real y la vida útil en tiempo acelerado. Cuando hablamos de vida útil en tiempo real, ¿qué es lo que hacemos desde el laboratorio? Almacenamos todos los productos en las condiciones óptimas que son indicadas por el fabricante y lo que hacemos es que analizamos por lo general productos cuya vida útil es menor a 6 meses. ¿Qué es lo que nos permite evidenciar una vida útil en tiempo real? Realizar un seguimiento a este alimento y verificar cuando hay cambios en el mismo en tiempo real, ¿cierto? En sus condiciones óptimas de almacenamiento. Entonces, allí evalúo diferentes atributos microbiológicos, físico-químicos y sensoriales. Cuando establezco qué atributos voy a evaluar es a partir también de la naturaleza de mi producto y de lo que yo conozco de él, de cuáles van a ser esas variables que me van a generar ya como un punto de corte. El estudio de vida útil se va a detener cuando cualquiera de los atributos que son esperados del alimento ya no cumple ya no cumplen o simplemente cuando ya tampoco cumplen con la legislación por las cuales se está evaluando. La vida útil en tiempo real tiene una ventaja muy grande y es que nos permite realizar una estimación exacta de la vida útil de ese producto porque nos permite hacer un seguimiento. Pero tiene una desventaja y es que el tiempo del estudio es más prolongado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una vida útil de 60 días, entonces debo esperar, por ejemplo, los 65 días de análisis para poder evidenciar cuáles son los cambios, son las alteraciones que hay en mi producto. Y otra de las desventajas es que estamos evaluando el producto en condiciones fijas y controladas. Y muchas veces el producto puede que no sea almacenado en estas mismas condiciones estables. Por ejemplo, si es un producto que requiere de una cadena de frío, cuando estamos evaluando acá en el laboratorio, controlamos la temperatura de los equipos donde están almacenados. Pero es posible que en el proceso de transporte, de distribución, los alimentos puedan tener cambios de temperaturas que puedan afectar su seguridad y que del mismo modo entonces nos vayan a impactar en el tiempo de vida útil del producto. La vida útil en tiempo real es un modelo lineal. Es lineal porque nosotros recibimos las muestras en el tiempo cero. En este primer día de estudio analizo una muestra y las demás son almacenadas de acuerdo a la condición control que nos indica el fabricante. Y estas van siendo retiradas del almacenamiento de acuerdo con la frecuencia de los análisis y voy ejecutando los análisis que están definidos para ese tiempo de vida útil como tal. Tenemos también el estudio de vida útil en tiempo acelerado. Este estudio de vida útil, ¿qué es lo que hacemos acá? Tomamos un producto cuya vida útil es superior a 6 meses, pueden ser 6 meses, un año, 2 años, que es un periodo de tiempo muy largo, y lo vamos a y lo vamos a almacenar en condiciones adversas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ver es un daño o un deterioro en los productos cuando este no es almacenado en las condiciones ideales. Buscamos generar daños, pero tampoco buscamos la degradación total del producto, sino esos daños que nos permitan a nosotros cuantificar el tiempo de vida útil mediante modelos matemáticos. La vida útil acelerada me va a permitir a mí predecir el comportamiento de los productos y me va a permitir a mí anticiparme a la evolución de los mismos con cambios de temperatura y a través del tiempo. Como les mencioné, pues tiene una ventaja y es que son estudios más cortos, porque voy a poder determinar la vida útil de un producto que va a durar, por ejemplo, 2 años en el mercado en un periodo de tiempo, no sé, de 3 meses, de 4 meses, de acuerdo al estudio que se establezca. Entonces, esto me va a permitir ahorrar mucho más tiempo, me va a dar ventajas competitivas frente a otras empresas que quieran lanzar un producto similar y voy a poder entonces establecer a ciencia cierta cuál es el tiempo de vida útil de mi producto. Este tipo de vida útil también nos permite a nosotros validar los cambios en las formulaciones, como ya les mencioné, o cambios en los controles de calidad, nos van a ayudar a ganar tiempo y nos van a evitar reclamaciones costosas o retiradas de los productos.
Cuenta con algunas desventajas y es que los resultados tienen un margen de error. Definitivamente no estamos haciendo un seguimiento exacto al comportamiento del producto, sino que estamos viendo un comportamiento esperado de acuerdo a las temperaturas, que es sobre todo la variable que se aplica de degradación que estamos viendo. Y en algunas ocasiones podemos también ver el deterioro del alimento en condiciones, o sea, podemos ver cambios que no se darían en condiciones normales. Entonces, esto tampoco es tan positivo. En la vida útil acelerada, entonces lo que hacemos es que vamos a controlar estas variables ambientales que van a tener un impacto sobre la cinética de crecimiento del alimento. Entonces, puedo tener variables de temperatura, de oxígeno, de humedad y de luz. Por lo general, la variable que se controla para la determinación de vidas útiles aceleradas es la temperatura. Controlar esta temperatura entonces también me va a permitir a mí verificar cuál va a ser la velocidad de reacción de mi alimento. Y también en la vida útil acelerada vamos a evaluar diferentes atributos microbiológicos, físico-químicos y sensoriales. Dentro de los múltiples programas, fórmulas o sistemas que nos permiten determinar la vida útil acelerada de un producto, podemos tener la distribución de Weibull. Esta distribución tiene un enfoque probabilístico y por lo general nos permite la determinación de la vida útil en productos donde se hacen evaluaciones sensoriales, mediante la evaluación sensorial, donde nosotros tenemos un dato cualitativo de las características que observamos en el producto y lo vamos a convertir a un dato cuantitativo que nos va a permitir a nosotros determinar o establecer cuál va a ser el tiempo de vida útil de este producto. Tenemos también otros modelos matemáticos, como lo son el modelo de Arrhenius. El modelo de Arrhenius es un modelo cinético. Este lo que nos permite es establecer la relación o el vínculo que se genera entre el crecimiento microbiano y los factores que afectan o regulan ese crecimiento, como lo son la temperatura, el pH, la actividad de agua y demás. Como les mencioné, entonces la temperatura juega un rol trascendental debido a que esta por lo general es la que va a mediar que haya un incremento o no en la energía de activación de los microorganismos que se encuentran en los alimentos. Entonces, cuando veo un crecimiento microbiano, este crecimiento me va a permitir a mí determinar cuál va a ser el comportamiento con el paso del tiempo y con estas temperaturas y puedo establecer entonces el tiempo de vida útil del alimento. Entonces, ¿cómo es posible que yo aplique un modelo matemático? ¿Cómo puedo identificar cuál es el mejor modelo para determinar la vida útil de un alimento? Entonces, es necesario que sigamos 3 puntos que vemos acá. Primero, es la correcta identificación de los parámetros analíticos a evaluar. Esta identificación de estos parámetros se da a partir del conocimiento total que yo tenga de mi producto, que pueda identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, si tiene una actividad de agua importante, si tiene, por ejemplo, un pH neutro. Podemos hablar, por ejemplo, de una carne, de un cárnico crudo. Si conozco entonces que aquí puedo ver un desarrollo microbiológico importante, entonces sé cuáles son los parámetros que debo monitorear y que debo controlar. Entonces, eso nos lleva al segundo paso, que es la selección de los métodos para monitorear el tiempo de vida útil de mi alimento. Entonces, cuando sé cuál es la información de valor, por ejemplo, voy a ver una degradación por microorganismos, entonces puedo determinar, voy a evaluar mesofilos aerobios o voy a evaluar coliformes totales o cuáles van a ser esos datos que me van a permitir a mí también determinar el tiempo de vida útil. Y finalmente, vamos a tener que seleccionar las condiciones del estudio. Entonces, acá, como les mencionaba con anterioridad, es muy importante tener en cuenta principalmente la temperatura que vamos a emplear para acelerar la degradación del alimento y que podamos ver un cambio que nos permita entonces a nosotros aplicar los modelos matemáticos y determinar la vida útil. Bueno, es muy importante que reconocer fallas en la determinación de vida útil también nos va a identificar, nos va a permitir identificar cuáles son las alteraciones del producto. Y esto nos va a permitir tomar acciones oportunas. Nos va a poder también dar información frente a nuestros procesos productivos, qué cosas hay que ajustar, si hay que ajustar la formulación, si hay que controlar algún tratamiento térmico o qué es eso que está afectando la vida útil de mi producto.
Como les mencioné al inicio, entonces podemos ver que las causas del deterioro de los alimentos son causas biológicas, químicas y físicas, y que en los modelos matemáticos la temperatura es uno de los principales factores alterantes en la velocidad de deterioro. Cabe resaltar acá que la vida útil de un alimento es única y exclusiva para cada tipo de alimento. No es recomendable nunca poner un tiempo de vida útil estimado basado en lo que está en el mercado, basado en productos similares, sino que es necesario hacer un estudio técnico donde se tengan en cuenta diferentes variables que nos dé información real sobre el deterioro y la duración de nuestro producto final. Del mismo modo, les recordamos que en ALS, en Latinoamérica, en México, en Perú, en Brasil, en Colombia, prestamos el servicio de determinación de vida útil, tanto en tiempo real como acelerada. Contamos con un equipo interdisciplinario que está capacitado para hacer acompañamiento a sus procesos, para dar asesoría frente a los estudios de vida útil que están desarrollando o que quieren desarrollar. Les agradecemos a todos por su presencia. Acá está mi correo electrónico, también el correo electrónico de la señora Elena, para que cualquier inquietud nos escriban por ahí. Nosotros con gusto los atenderemos. Pues la rigurosidad científica necesaria. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Hemos recibido bastantes preguntas. Gracias por el interés en el tema que estamos exponiendo. Vamos a ver la posibilidad de responderles en su mayoría todas las preguntas. Bueno, que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, no se preocupen que todos nuestros equipos podrán comunicarse con ustedes por otras vías, por correo electrónico, y responderemos cada una de las preguntas que ustedes tienen. Manuela, vamos a iniciar entonces con las preguntas. Tengo una. Tú me dices si la respondes tú o la respondo yo. Bueno, ahí vamos viendo cómo intercambiamos conocimientos. Listo. La pregunta dice, si dentro de las materias primas una tiene una vida útil corta con relación a las demás, ¿cómo afecta esto a mi producto final como tal? Bueno, estas materias primas sí van a estar involucradas en el proceso y, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro proceso productivo un tratamiento térmico que pueda ampliar la vida útil de ese producto, entonces el impacto no va a ser tan grande. No obstante, si no hay un tratamiento térmico o algún proceso que nos permita incrementar la vida útil de ese producto o, por ejemplo, un empaque, entonces sí vamos a ver reducida o impactada en la duración de nuestro producto final debido a esa materia prima que es tan susceptible. Ok. Yo quisiera añadir aquí y es que vamos a tener materias primas con diferentes tiempos de vida útil. Por ejemplo, una leche cruda que hace parte para hacer una crema de leche, pero el proceso de elaboración o el proceso de producción del producto como tal, del producto final, es lo que en realidad nos va a ayudar a definir ese tiempo de vida útil estimado. Tengo otra pregunta desde Brasil. Dice, si quiero extender la vida útil de un producto de 2 a 3 años, ¿cómo debo hacer ese test acelerado? Si se quiere extender la vida útil de un producto, ¿cómo se debe hacer la vida útil acelerada? La Sí, pregunta. sí. En ese orden de ideas, entonces la vida útil acelerada tendría que, déjame, lo pienso, no sé si tú tienes ahí alguna información. Bueno, aquí, ¿cuál es el tema? Nosotros queremos extender el tiempo de vida útil de un producto, ¿cierto? Entonces, como lo mencionó Manuela durante la webinar, hay muchos factores que influyen en el tiempo de vida útil del producto. Las materias primas, el proceso de producción, el empaque, el almacenamiento, etcétera. Para poder establecer un estudio de vida útil,
nosotros partimos de dos parámetros o la recomendación que tenemos a partir de la bibliografía es, tenemos un producto que tiene un tiempo de vida útil establecido de menor a 6 meses, el tiempo de vida útil, que el estudio que nosotros recomendamos hacer es un tiempo de vida útil en tiempo real. Si el producto tiene un tiempo de vida útil mayor a 6 meses, hacemos un estudio con condiciones aceleradas de almacenamiento. ¿Cómo establecer o cómo hacer ese estudio de vida útil? No les puedo responder en este momento, porque Manuela fue muy clara en el momento de exponer su webinar, y es que nosotros debemos conocer todo el producto, debemos saber cuáles son si tiene conservantes, si no tiene, cuál es su temperatura de cocción, cuáles son las condiciones de almacenamiento, si existe una legislación vigente, incluso para nosotros poder establecer un estudio de vida útil acelerado, debemos conocer tanto la naturaleza del producto para que por lo menos a nivel de microbiología y a nivel de físico-químico, sepamos cuáles son, a nivel de microbiología, cuáles son esos microorganismos alterantes que me van a poder afectar la vida útil del producto, que son los que en realidad empiezan a afectar todas esas condiciones de olor, de sabor, de microbiología como tal. Lo mismo en la parte de físico-químico, que si son las grasas las que se alteran, las proteínas, las bases volátiles, el pH. Entonces, en realidad, eso es, nosotros debemos conocer muy bien el producto para saber, para definir cuál es ese estudio y cuáles son esas condiciones de evaluación que se van a tener del producto. Hay otra pregunta. Dice, la destrucción de un producto la destrucción de un producto con una vida útil cumplida debe ser un día, perdón, que es que no veo bien, se me salta. No, se me saltó y perdí la pregunta. Les pido excusas, pero igual no se preocupen que si dejo de leer alguna pregunta, todas van a ser respondidas por correo electrónico. Manuela, hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las ventajas de conocer el tiempo de vida útil de un producto? Bueno, conocer el tiempo de vida útil de un producto siempre va a traer muchísimas ventajas, debido a que esto más que un gasto debe verse como una inversión, porque vamos a conocer cuál es el tiempo exacto o el tiempo más cercano que va a durar nuestro producto. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros también abrir diferentes mercados, ofrecer al consumidor entonces también productos seguros, productos inocuos, y que cuando ellos vayan a adquirirlos, entonces puedan tener la información a la mano de cuál es el tiempo de vida útil real. También nos va a permitir dar cumplimiento a las autoridades sanitarias competentes de cada uno de los países, en el que nosotros estamos garantizando que aquello que estamos ofertando es un producto que cumple con unas características microbiológicas, físico-químicas y organolépticas, y esto pues claramente va a conllevar también a un posicionamiento de la marca o de las empresas, evitando entonces retiradas de los productos, evitando problemas por consumo de productos que no sean seguros. Gracias, Manuela. Otra pregunta es, si yo deseo realizar una vida útil de un producto para reducir los costos, no estoy interesado en la ejecución de los análisis físico-químicos o sensoriales durante el estudio, ¿es posible determinar la vida útil del producto? Bueno, como les acabo de mencionar, determinar la vida útil de un producto siempre es una inversión. Por eso nosotros desde el laboratorio recomendamos que cuando se vaya a realizar esta evaluación se tengan en cuenta todas las variables que están como influenciadas o que pueden influenciar la vida útil de un producto.
Se podría hacer si, por ejemplo, solamente vamos a evaluar un perfil sensorial o un perfil microbiológico, pero lo ideal es conocer la totalidad del comportamiento de mi producto en todas las variables que pueden afectarlo. Bien, tenemos otra pregunta desde Brasil, Manuela. Dice, el test acelerado o el estudio de vida útil de acelerado de un producto viscoso, ¿cuál es la temperatura máxima en la que se debe hacer ese test? La vida útil acelerada de un producto viscoso, tendríamos que conocer también cuál es la temperatura control o en la que por lo general es un almacenamiento óptimo. Y ya de ahí entonces podríamos entrar a definir cuáles serían las temperaturas que podrían afectarlo y que nos podrían dar información de valor. Pero primero necesitamos conocer cuál es la temperatura de control o temperatura óptima de almacenamiento. Generalmente, adicionándole un poco a la respuesta de Manuela, generalmente la bibliografía nos dice que nosotros para hacer estudios de vida útil acelerados debemos tener una temperatura de control y dos temperaturas adversas de almacenamiento. Como lo dijo Manuela, el objetivo del estudio acelerado de vida útil consiste en acelerar ese mecanismo de deterioro, pero no transformarlo. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. La bibliografía recomienda que cuando un producto es almacenado a temperatura de almacenamiento de 25 grados centígrados, 20-25 grados centígrados, nosotros debemos poner como temperaturas de almacenamiento o tener en cuenta el Q10, es decir, que 10 grados por encima, generalmente nosotros tenemos una temperatura óptima de almacenamiento 25 y las adversas las ponemos en 35 o en 45 grados. Es básicamente eso. Ya tengo la pregunta que había empezado a leer en un principio y no la pude terminar de leer. Dice, la destrucción de un producto de vida útil cumplida debe ser un día después o el mismo día que se detalla en el empaque. Es decir, si realizo un estudio y me indica que su vida útil es de 30 días, puedo hacer uso del producto en el día número 30 y su destrucción realizarla en el día 31. Tuve una visita y el inspector me indica que debo hacer una destrucción un día antes del final de su vida útil. Diferí con él basándome en qué define la legislación colombiana con respecto a la fecha de vencimiento. Bueno, aquí yo que te recomiendo que tengas claro cuál es el concepto básico de vida útil. Es el tiempo en el que tú puedes garantizar que tu producto cumple con las características de inocuidad, nutricionales, de calidad, sensoriales. Y eso es la fecha, o sea, tu producto y según la normatividad, si no estoy mal, no estoy segura si es un decreto o una resolución, la 333, donde la parte de etiquetado acá en Colombia nos dice que nosotros debemos en la etiqueta poner la fecha de vencimiento hasta donde nosotros vamos a garantizar esas condiciones. Es decir, si tu producto se vence hoy 18 de agosto, tú puedes consumir tu producto hasta hoy 18 de agosto. Ya a partir de mañana tú no estás garantizando que esas condiciones de inocuidad, de calidad, de nutrición y de condiciones organolépticas estén controladas. Es básicamente eso. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, el modelo matemático que se usa en el ensayo de vida útil de menos de 6 meses también es distribución de Weibull sensorial o el modelo de Arrhenius. Nosotros acá, como les mencioné con anterioridad, decimos o recomendamos que las vidas útiles con tiempos menores a 6 meses no se hagan mediante una evaluación acelerada, sino que lo hagamos mediante una vida útil en tiempo real. Entonces ya cuando lo hacemos en tiempo real no requerimos la determinación mediante el modelo de Weibull. No obstante, si llegase a hacerse, si el determinante fuera el área sensorial, sí se haría por este modelo o por este método.
Ok, tengo otra pregunta. Dice, para el estudio de vida útil de un pollo crudo fresco, 8 días, tomando como referencia la NTC 1325, debemos hacer análisis de todos los microorganismos expuestos en dicha norma. Adicionalmente, se podría realizar el análisis de pseudomonas. Bueno, lo ideal sería que por lo menos en el tiempo inicial y en el tiempo final realizáramos unos análisis de los microorganismos patógenos que contemplan la norma y que en los demás días evaluemos el comportamiento de los microorganismos indicadores. Del mismo modo, también podríamos hacer el análisis de pseudomonas, así no se encuentre contemplado en la NTC 1325, pero podría ser información de valor que nos puede arrojar datos frente a la vida útil del producto. Sí, recordemos que nosotros vamos a decir, generalmente esos microorganismos patógenos que están presentes en la normatividad no causan cambios en las características organolépticas del producto, sino son los microorganismos alterantes. Es por eso que nosotros decimos que debemos conocer muy bien el producto, saber cuáles son esos microorganismos que nos van a afectar directamente la calidad visual del producto, porque pues como sabemos todo entra por los ojos. Entonces sí se debe... sí se pueden contemplar otros microorganismos que nosotros ya tenemos detectado que en nuestra planta o en nuestro proceso nos puede llegar a afectar el producto. Otra pregunta dice, ¿hay métodos normalizados para los estudios de vida útil? Mira, en realidad hay muchísima bibliografía para determinar los estudios de vida útil. Hay una guía de Nueva Zelanda que está actualizada del 2014-2016, que es una guía que te permite a ti establecer cuáles son los criterios de corte y cómo se debe diseñar un estudio de vida útil. Adicionalmente, hay norma, eh, una CTM, una CTM que es para el diseño de pruebas sensoriales. Permíteme un momento, creo que es la ACTME 2454. Entonces esas las puedes verificar y con esas pues puedes empezar a diseñar tus estudios de vida útil. Dice, si se trata de un estudio nuevo, recién desarrollado, ¿cómo se podría establecer los criterios de análisis? Me imagino que estamos hablando de un producto nuevo, ¿no? Yo creería que sí, pero Manu, ¿la respondes tú o la respondo yo? Bueno, pues en esta pregunta podemos decir que estos criterios de análisis están ligados al conocimiento del producto. Entonces, cuando yo ya puedo determinar cuál es la naturaleza de mi producto, cuál es su pH, su actividad acuosa, o cuáles son los microorganismos que pueden generar una alteración en el producto, entonces puedo determinar cuáles van a ser esas variables a evaluar. Pero así como sin conocer cuál es el producto, en este momento no podríamos decirte cuáles serían esos criterios. Es importante mencionar que durante el estudio de vida útil o dentro de las etapas de diseño hay dos que son muy importantes. Una que es la planeación y otra que es la ejecución del plan. Cuando tú haces esa planeación, tú debes primero pues conoces el producto, revisas algunos productos similares que se encuentran en el mercado. Adicionalmente, tú haces unas pruebas pilotos y ahí es cuando tú vas conociendo todas estos criterios que te van a afectar el producto, estas condiciones que a ti te alteran el producto. Entonces, ahí es donde tú vas recopilando información para poder determinar primero qué tipo de estudio haces y cuáles son esos criterios de corte, ya sean microbiológicos, fisicoquímicos o sensoriales, y cuáles son esos controles o esos análisis que tú debes realizar. Dice que está incluido en el estudio de vida útil menor a 6 meses. Es decir, ¿qué recibiré como respuesta del estudio? ¿Hay informes semanales o de acuerdo al número de muestras? ¿Cómo, cómo se elige
el estudio de vida útil, qué precio tiene el análisis y hay algún producto de referencia durante el ensayo. Bueno, estas son muchas preguntas en una. ¿Qué está incluido en el estudio de vida útil? Nosotros generalmente lo que hemos diseñado es y la voy a responder rápidamente, ya no nos quedan sino 6 minuticos, nosotros lo que tenemos diseñado es, eh, durante la cotización se te plantea un diseño de estudio de vida útil. Ustedes nos entregan las muestras, el laboratorio garantiza esas condiciones de almacenamiento óptimas o esas condiciones de almacenamiento que fueron sugeridas en la cotización o en la propuesta comercial. Los informes se van dando semanalmente, de acuerdo pues a los resultados obtenidos, pero generalmente lo que nosotros hacemos es entregar como un artículo científico donde les explicamos básicamente cómo fue su proceso de análisis, cuál fue el diseño, su proceso de análisis, cuáles fueron los resultados obtenidos y pues la conclusión final donde se determina el estudio de vida útil. Ojo, quiero aclarar una cosa. Un estudio de vida útil en tiempo real no tiene un modelo matemático aplicado. Simplemente los resultados obtenidos se comparan con la legislación o con la ficha técnica del producto y nosotros vamos diciendo, bueno, entonces sensorial cumple, microbiología cumple, fisicoquímica cumple, seguimos para la siguiente fecha de análisis. Es básicamente eso. Y en la parte de cuando aplicamos un estudio de vida útil acelerados, es muy difícil estar diciendo qué resultados obtenimos, porque básicamente el objetivo, vuelvo y lo repito, del estudio es almacenar el producto en condiciones adversas de almacenamiento, lo que acelera el deterioro. En un estudio de tiempo de vida acelerado, con los resultados obtenidos, que no pueden, generalmente no son los más satisfactorios, pero con ellos lo que hacemos es extrapolarlos, aplicar el modelo matemático y establecer un tiempo de vida útil. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Quedan todos invitados a los próximos webinars que se irán desarrollando los martes para todo lo que es Latinoamérica. Y también quiero comentarles que los miércoles tenemos unos webinars que son aquellos que están dictados desde Estados Unidos. Son webinars en inglés, pero pues igual pues, son temas de muchísimo interés para todos nuestros negocios. Pueden acceder los mismos visitando nuestro LinkedIn, ALS Life Sciences. En días posteriores a esta webinar van a recibir el link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, pues van a recibir una pequeña encuesta para saber qué podemos mejorar nosotros como presentadores, como expositores y cuáles son esos temas de interés que ustedes quieren que nosotros desarrollemos. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Manuela. Ha sido un placer escucharte y bueno, que todos tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.